Gracias por estar hoy con nosotros, mis hermanos de Iglesia El Verbo, y a todos los que nos están viendo también en línea. Hoy tenemos una invitada especial, Nilda Pérez de Foro Económico, que tiene un canal en YouTube que está muy bueno. Tiene todos los programas que tú quieres buscar sobre finanzas y consultoría y sobre todo esto que tiene que ver programa de radio. Así que, Nilda, bienvenida. Gracias por la invitación, Pastor Rafael Ruiz. Para mí es un gusto y un honor poder estar compartiendo estos temas de tanta injerencia en estos tiempos, ¿verdad? Con toda la inflación que estamos viviendo y con todas las situaciones a nivel financiero, pues llevar una palabra que venga de la Biblia, de los consejos de Dios sobre cómo organizar nuestras finanzas, pues siempre es bien recibida y muy necesaria. Para nosotros es un placer tenerte y sé que comparto con toda la congregación que está aquí hoy presente este sentimiento. Así que vamos a hablar. Hemos estado hablando sobre mayordomía aquí en la iglesia y este año, para que sepas de dónde venimos, estamos hablando sobre la generosidad en todo el ámbito, desde generosidad con servir, generosidad con el tiempo, generosidad con las finanzas, pero parte de la generosidad, primero uno tiene que aprender a administrar y manejar lo que uno tiene, y para que uno pueda bendecir a otro y honrar a Dios de la misma manera en la cual Él nos ha entregado. Entonces, una de las razones por las cuales queríamos que compartas el día de hoy es que nos traigas unos principios de cómo podemos ser buenos mayordomos, qué son las cosas que podemos hacer para ser buenos administradores con las finanzas, con lo que el Dios nos ha encomendado. Claro que sí, claro que sí. Definitivamente, de hecho, quiero compartir, voy a estar compartiendo la pantalla ahora en términos de la presentación que vamos a estar discutiendo. Yo le he titulado El orden de Dios en las finanzas, y vamos a estar compartiendo 9 principios bíblicos que tienen que ver con cómo poner nuestras finanzas en orden. Todos sabemos, ¿no?, que para Dios, Dios quiere orden en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Y ciertamente el área financiera es una de las que Él quiere entrar. Él quiere que nosotros le deleguemos y le demos espacio para que Él entre en nuestras vidas a organizar esa parte. De hecho, Martín Lutero decía un axioma, ¿no?, de 3 principios. Dice: el cristiano pasa por 3 tipos de conversión. Uno es la conversión del corazón, ¿verdad? Que es cuando el creyente, ¿verdad?, se siente que ¿verdad?, Dios lo acoge, ¿verdad? Se siente en la necesidad, recibe la palabra y pasa al frente, ¿verdad?, a recibir el Espíritu Santo. Pero Martín Lutero decía, ok, esa es la primera conversión que tiene el cristiano, pero después pasa a una segunda conversión, que es la conversión de la mente. Es cuando entonces nos adentramos a la palabra de Dios, cuando entramos en un proceso de discipulado, de conocer la palabra, de aprender lo que dice la Escritura con relación a nuestra vida y aplicarlo. Esa es la conversión, ¿verdad?, de la mente, lo que llaman los griegos metanoia, ¿no? Pero Martín Lutero muy sabiamente decía, el cristiano pasa por una tercera conversión. ¿Y cuál es? Es la conversión del bolsillo. Y no es, ¿verdad? Martín Lutero fue muy asertivo, ¿no?, cuando dijo esas palabras, porque ciertamente el área económica, el área de nuestras finanzas, es un área que se rezaga un poquito más en nuestra relación con Dios. Y me explico, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que, pues mira, sí, está bien, yo pues voy a la iglesia, aprendo de Dios, pero no me digas lo que tengo que hacer con mis finanzas. Eso yo lo manejo acá. Eso ahí no se mete nadie, eso es solamente yo. A mí no me van a decir cómo administrar las cosas. Pero ciertamente Dios, cuando llega a nuestra vida, Él quiere que entreguemos todo a Él, y todo es todo, incluyendo nuestras finanzas. Y quizás muchas veces nosotros decimos, pero espérate, porque es que me van a lavar el cerebro y me van a sacar los chavos. No. Cuando tú vas creciendo en ese proceso espiritual, en esa relación con Dios, vamos a entender que ciertamente Dios quiere que le entreguemos nuestra área financiera a Él. ¿Por qué? Porque nos beneficia. Dios quiere que descansemos en Él. Dios quiere que
todas nuestras preocupaciones y todas las necesidades se las depositemos en Él, porque Él va a saciar todo lo que nosotros necesitemos y va a cubrirnos todas nuestras áreas. Y esto requiere una madurez espiritual. Cuando tú empiezas a profundizar con el Señor, cuando tú empiezas realmente a entender que Dios es el dueño de todo y que realmente Dios quiere trabajar en nuestra vida para que confiemos en Él. Tú te dejas caer en las manos de Dios y vas a ver milagros y vas a ver la obra trabajando en tu vida. O sea, vas a ver cómo Dios hace milagros creativos en tu vida. Y para eso quiero compartir el primer principio que, como comenté aquí en la presentación, lo voy a poner aquí para que todos lo veamos, que tiene que ver con, vamos a discutir 9 principios, y el primer principio que quiero compartir precisamente tiene que ver con lo que he estado explicándole en este momento a ustedes, que es reconocer que todo es de Dios y todo viene de Dios. ¿Verdad? En Primera de Crónicas 29:11, en la versión Dios habla hoy, establece: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todo. Así que claramente, a través de esta escritura, Dios nos deja saber que Él tiene dominio de todo. Nosotros como creyentes tenemos que reconocer, hay 3 principios básicos que yo le llamo, que son la base de lo que es la mayordomía, que para entender lo que es la mayordomía tenemos que creer firmemente en estos 3 principios básicos que le voy a decir ahora. Número 1, reconocer que Dios es el dueño de todo. En Salmo 29:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Número 2, que Dios tiene el control. Nosotros a veces se nos olvida que Dios no ha abdicado a su trono. Dios tiene el control de todo y a veces nos preguntamos, ¿pero dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Ciertamente a veces Dios permite unas cosas en nuestra vida para nuestro propio crecimiento, para nuestra propia madurez, y ahí tenemos que pasar por unas etapas en nuestra vida. Y eso, ¿verdad? Muchas veces no lo podemos entender en nuestra mentalidad humana, pero dentro de todo el plan de Dios, vamos a pasar situaciones difíciles porque es parte del plan. Así que en Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares. Así que Dios está en control. Dios está en control de esa situación económica que estás viviendo actualmente. Dios no se ha olvidado de ti. Lo que tenemos que preguntarnos es qué Dios quiere que yo aprenda de esta situación. Y el tercer principio, ¿verdad? El tercer punto dentro del principio de reconocer que todo viene de Dios, es que Dios provee para nuestras necesidades. Eso es bien importante, ¿no? En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que ahí la promesa está ahí. Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a lo que queremos, que si ahí es que cometemos ese error de que a veces pensamos de que no, Señor, yo quiero que me dejes esto, Señor, yo quiero que me suplas esta necesidad. No es conforme a nuestros deseos, es conforme al plan de Dios, conforme a sus riquezas en gloria. Así que tenemos que aprender a entender la perspectiva de Dios, a ser pacientes y obedecer. Así que ese es el primer principio. De hecho, con esto viene también otro importante responsabilidad que tenemos delante de Dios, y la quiero compartir aquí en pantalla con ustedes, que es que ciertamente nosotros los seres humanos tenemos que reconocer que somos mayordomos de las posesiones de Dios. Salmo 8 dice: todo lo pusiste debajo de sus pies, haciendo referencia a que Dios nos ha delegado una autoridad aquí en la tierra relacionada a administrar su creación. Y eso tenemos también que tenerlo de perspectiva, bien importante, que tenemos una responsabilidad delante del Señor de administrar, de ser mayordomo. Un mayordomo significa un buen administrador de lo que es de Dios. Y como hablamos al principio,
todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Todo lo que existe en este mundo, es su casa, el carro que usted maneja, la silla donde usted está sentado ahora mismo, todo le pertenece a Dios porque Dios fue el que creó todo. Así que tenemos esa responsabilidad. También tenemos la responsabilidad de que debemos ser fieles. En 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que se requiere esa fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? Pues que siempre estemos administrando adecuadamente. Que siempre, no a veces, ni cuando llegue quizás a tener un mejor trabajo, no. En la fidelidad Dios va a bendecir y siempre debemos ser fieles. Y el tercer punto, ¿verdad?, que es relacionado a la responsabilidad que tenemos como seres humanos delante de Dios, es que en la fidelidad Dios nos bendice. En Juan 14:21 dice, el que tiende mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que, bien importante, en la fidelidad Dios nos bendice. A veces queremos la bendición de Dios, pero realmente estamos siendo fieles a los principios bíblicos. Hay un sinnúmero de promesas en la Biblia de bendiciones que están atados a la condición de ser fiel a la palabra, de cumplir con los propósitos, con los mandamientos que Dios nos da. Muchas veces nos perdemos esas bendiciones y no vemos lo que Dios quiere, lo que Dios diseñó para nuestras vidas, porque no estamos siendo fieles a la palabra. Así que esa es la única condición que Dios nos pide, que aprendamos qué es lo que Él nos quiere decir a través de su palabra, y para eso obviamente usted tiene que sacar el tiempo, leer la Escritura y buscar un proceso de búsqueda de aprender de la Escritura, de qué es lo que Dios quiere enseñarle a través de su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Y hay una garantía que si usted hace eso, usted va a entrar en un proceso de crecimiento, de bendición, de cumplir el plan de Dios para su vida. No siempre el plan de Dios va a ser, ¿verdad?, abundancia y prosperidad, no. Parte del proceso tal vez pueda ser pasar por unos tiempos difíciles y pasar por unas necesidades, pero vamos a tener la paz y la seguridad de que Dios está con nosotros. Y cuando tú sientes esa paz, esa seguridad de que Dios está contigo, aunque estés pasando un tiempo difícil, lo puedes sobrellevar y va a haber un propósito que se va a revelar a tu vida de por qué estás pasando eso. Así que ese es el primer principio, ¿verdad?, de lo que Dios nos quiere hacer llegar y hacer saber sobre esto de cómo manejar las finanzas. Quiero compartir el segundo principio, que precisamente tiene que ver con lo que es el amar lo que hacemos, ¿no? Aquí está. Amar el trabajo, ¿ok? Dios quiere, en Proverbios 22:29 dice, el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Ahora sabemos que el libro de Proverbios tiene un sinnúmero de sabiduría y de enseñanza, y la palabra nos enseña a que todo lo que hagamos, hacerlo con excelencia, hacerlo de la mejor forma, trabajar como para Dios y no para los hombres. Dios nos quiere que seamos esforzados, que seamos valientes, que no seamos vagonetas. En Proverbios 19:15 dice, la pereza hace dormir profundamente al perezoso y el perezoso pasará hambre. ¿Sabes? La pereza hace dormir profundamente, el perezoso pasará hambre. Así que ahí claramente nos está diciendo, nos está dejando saber, mira, si no te esfuerzas, vas a pasar hambre. Si no te esfuerzas, no vas a conseguir la provisión de Dios. Así que Dios nos hace un llamado a trabajar. Dios nos hace un llamado a desarrollar los dones y los talentos que ha puesto en nosotros. Actualmente yo dirijo el Ministerio de Empresarios de Influencia de mi iglesia, un grupo de empresarios preciosos que ciertamente Dios puso en mi corazón empezar a trabajar con estos empresarios en la iglesia, porque
ciertamente en base a esta palabra, ¿verdad? De que Dios quiere que desarrollemos los dones y los talentos, la parábola de Mateo, ¿verdad? Aquel joven que multiplicó, que invirtió sabiamente los denares, ¿no? Que su mayordomo le dio. ¿Se acuerdan que, ¿verdad? Un mayordomo, ¿verdad? Una persona abundante, tenía muchos bienes y le dio los denares, ¿verdad? A uno le dio 3, a otro le dio 2, a otro le dio 1. El que recibió los 3, pues sabía que su jefe era fuerte y que le iba a reclamar, ¿verdad? Cuando viniera. Y fue y los invirtió, los trabajó y los multiplicó. El segundo también, que le dio 2, los trabajó y los multiplicó. Pero el que le dio 1 tuvo miedo y lo enterró. Pensando en que, pues, quizás no, por el miedo, la desconfianza en sí mismo. Y cuando vino el mayordomo de regreso de sus vacaciones, pues cada uno le entregó multiplicado lo que le había entregado, menos el que le dio 1. ¿Y qué hizo el mayordomo? Se lo quitó, le dio al que se lo había multiplicado y lo desterró. Dijo, fiel, siervo malo y fiel, ¿verdad? Y ciertamente muchas veces nosotros nos comportamos de esa forma. Dios nos ha dado unos talentos, unas habilidades que tenemos que nosotros saber identificar y que tenemos que aprender a desarrollarlo, a multiplicarlo. Y tú dirás, es que yo no sé qué talento Dios me ha dado. Pues pídale en oración a Dios que le revele. Yo estoy segurísima que eso que más te gusta hacer, eso que te llama la atención, es ahí donde Dios quiere que trabajes. Precisamente en el Ministerio de Cultura Financiera, en que tuve mucho tiempo participando, y aconsejando personas a través del coaching, ¿verdad? Ayudándolos con todo esto de las finanzas. Recuerdo la historia de una mujer que vivía en Atlanta, se llama Selene Pena. Su esposo, ella no trabajaba, tenía un hijo discapacitado, y su esposo era el único, ¿verdad?, que trabajaba y daba la provisión al hogar, pero perdió el trabajo. Y tuvieron muchas necesidades, tuvieron unas necesidades tremendas. Y ella fue a un taller con el doctor Andrés Panasiuk de finanzas, y al final pues se le acercó al doctor Andrés Panasiuk para dejarle saber de que pues, necesitaba ayuda porque ella quería aportar a las finanzas del hogar, ya que pues su esposo pues había perdido, ¿verdad?, su trabajo y estaban pasando por unas necesidades. Y el doctor Andrés pues la ayudó ¿verdad? Le hizo una cita, le ayudó a hacer un presupuesto y eventualmente a montar su negocio. Y esta mujer, Selene Pena, ella le encantaba por hobby hacer arreglos florales. A ella le gustaba, eso era algo que le gustaba hacer. Y ella los hacía, la decoración de su casa, de amistades, de familiares. Y cuando pensó la idea de montar un negocio, pensó, pues mira, yo voy a empezar desde la marquesina de su hogar a hacer arreglos florales para venderlo. Y con $200, no hay mucho que invertir. Ella compró los accesorios y empezó desde la marquesina de su hogar, desde el garaje, a vender arreglos florales. Pero como los hacía con tanta excelencia, con tanta pasión, con tanto esmero, el pequeño negocio del garaje comenzó a crecer y empezó a ganar popularidad. Prontamente ya tenía el dinero y la capacidad para rentar un espacio, un local. Y ahí montó su floristería. Y siguió creciendo porque lo hacía con tanta excelencia que poco a poco fue ganando auge y reconocimiento en toda la comunidad donde ella vivía. Y empezó a participar de programas para pequeños empresarios, pues empezó a trabajar, empezó a ser reconocida en muchos lugares, para actividades grandes la llamaban. Tanto fue así que ella, hace muchos años atrás, el Super Bowl fue en el área de Atlanta y precisamente estaban buscando a una persona, un suplidor de flores que los ayudara a decorar unas actividades relacionadas al Super Bowl. ¿Y saben a quién escogieron? A Selene. Así que, y de hecho eso fue un gran, ¿verdad? Una gran actividad. De hecho, la actividad también de la Lula, que es una organización de hispanos en Estados Unidos muy famosa, también hizo su convención en Washington y la llamaron también para que ella trabajara en la convención. La cosa es que poco a poco Dios le fue abriendo puertas, posicionándola en lugares de mayor autoridad. Y eso es lo que hace Dios cuando nosotros amamos nuestro trabajo y lo hacemos de corazón con la mejor excelencia.
Luego, en unos premios que se hicieron, ella fue seleccionada como la empresaria del año, la innovadora, precisamente, y brilló, ¿verdad? Brilló grandemente porque todo lo que hacía, lo hacía para Dios y con la mayor excelencia. Así que estas son historias, una de tantas historias, ¿verdad?, que podemos citar de cómo lo que Dios hace cuando realmente nosotros nos enfocamos y queremos hacer las cosas en el orden de Dios, con la excelencia que la palabra de Dios nos manda a hacer. Así que otro de los principios el tercer principio, siguiendo la presentación de cómo trabajar el orden de las finanzas, es precisamente vivir bajo un presupuesto, por un presupuesto. En Lucas 14:28, del 28 al 30, dice: si alguno de vosotros quiere construir una torre, ¿acaso no se sentará primero a calcular los gastos y ver si tiene dinero para terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, si no puede terminarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. Y esta escritura realmente nos hace pensar de que cuando nosotros asumimos una responsabilidad como es la de administrar un hogar, lo de establecer un matrimonio, la de emprender un negocio, tenemos que hacerlo con la mayor reverencia y la mayor responsabilidad, y precisamente estudiando bien si nos va a dar para todo lo que tenemos que hacer. Y aquí viene lo que es vivir bajo un presupuesto. Yo sé que muchas de nosotros quizás no, esa palabra presupuesto, nos asustamos, o podemos decir: yo no sé lo que es eso es muy complicado para mí, yo no estudié contabilidad, yo no estudié administración, y quizás podemos verlo como algo complejo, pero es algo que se supone que todos hagamos. Es parte también de nuestra responsabilidad de Dios, que tenemos delante de Dios, de poner orden en nuestras finanzas, y para poner orden tenemos que entonces empezar a poner estructuradamente nuestros ingresos, nuestros gastos. Eso es un presupuesto. Un presupuesto no es otra cosa que no es contabilizar cuánto llega a nuestro hogar, ¿verdad? Si usted es un matrimonio, es importante que usted mantenga las finanzas unidas, un solo pote, le decimos. Y esto se ve muy común acá en Puerto Rico, no sé si allá en Utah, pero es muy común, especialmente los latinoamericanos, que dentro de un matrimonio pues se dividan los gastos, ¿no? Pues yo tengo mi cuenta acá, tú tienes tu cuenta allá, tú te encargas de quizás pagar la hipoteca, yo me encargo de pagar el colegio de los nenes o de pagar la compra, etcétera, y nos dividimos, y muchas veces las finanzas están divididas aún dentro del matrimonio. Y esto es un error que se puede cometer en muchas familias, porque ya desde antemano comenzamos a dividir. Y usted sabe, ¿verdad?, que el matrimonio es un compromiso, ¿verdad? Es una empresa que Dios te ha destinado, y que no podemos dejarle espacio al enemigo, a Satanás, de que entre a crear división. De hecho, por estadística se ha demostrado que la gran mayoría de los divorcios que se realizan, cuando ves la causa, la raíz principal es el dinero, es no ponerse de acuerdo. Cuando tú llevas las finanzas en un solo pote, ¿verdad?, en una sola cuenta, en una administración completa, requiere que la pareja esté en constante comunicación. Así que, y se requiere que haya unidad, se requiere que establezcan metas, se requiere que haya orden en términos de cómo vamos a manejar la parte financiera del hogar. Y eso es sumamente importante. Así que si usted está casado y quizás usted está escuchándome hablar de esto y dice: wow, en casa de verdad que tenemos que aprender sobre esta área, yo le exhorto a que haga una reunión con su cónyuge y que puedan hablar de los temas financieros, que se sienten en la mesa, que puedan traer a la mesa la realidad de qué es lo que está ganando cada quien, cuáles son los compromisos que tenemos como hogar, porque al fin y al cabo, ¿verdad?, el hogar, los gastos del hogar, pues todos tenemos responsabilidad sobre ellos, incluyendo los hijos. Así que ese va a ser uno de los pasos.
quiero compartir, voy a poner aquí en la pantalla un ejemplo, que de hecho esta información yo se la voy a dar al pastor para que en una tabla de Excel, yo tengo unos documentos en Excel donde usted puede, por paso lo puede ayudar a hacer el presupuesto, y de hecho si alguien tiene ayuda, si necesita ayuda, con mucho gusto de forma virtual lo podemos tener ahí, quizás alguna cita, ¿verdad? Individualizada, virtual, para ayudarle a cómo hacer el presupuesto, cómo hacer ajustes a ese presupuesto. Eso yo, ¿verdad? Constantemente lo hago acá a través del centro de consejería de la iglesia donde voy, y con mucho gusto lo puedo hacer también con ustedes. En esta tabla que le estoy presentando en la pantalla, más o menos, ¿verdad? Ajustado un PowerPoint, ¿cómo debería correr un presupuesto? Mire, primero usted va a poner los ingresos brutos mensuales que recibe en el hogar, ¿verdad? Lo que trae el esposo, lo que trae la esposa, si tienen algunas cuentas que generen intereses, si tienen algunas cuentas que generen dividendos, si usted hace quizás fuera de horas laborables, vende prendas o hace alguna manualidad para vender, todo se pone ahí, ¿verdad? En este ejemplo, esto es un ejemplo, pues tenemos aquí que la persona tiene un salario de $2,200 más en otros gastos, ¿verdad? Ventas de artículos de joyería, pues vende 500, así que tenemos un total de $2,700. A eso, obviamente, lo primerito, tenemos que sacar los diezmos y las ofrendas, en este caso son $270, y los impuestos, ¿verdad? Que automáticamente también lo sacan. Mucha gente me pregunta, pero ¿de dónde saco el diezmo? ¿Del neto o del bruto? Yo siempre le contesto, bueno, de donde el César saca, porque el César, que es el gobierno, te va a sacar del bruto, porque darle a Dios menos, ¿no? Así que esa se la dejo ahí para que la piensen. Pero ciertamente, una vez sacados los diezmos y los impuestos, le va a dar un número. Ese número es bien importante, que es este que está aquí, porque le llamamos ingreso neto disponible, el IND. En este caso, el IND es 2,230. Fíjense que el presupuesto yo empiezo a separarlo con ese número, con el IND, no incluyendo el diezmo. O sea, el diezmo no es una partida del presupuesto. Eso es lo primero que se saca. Eso no se contempla dentro del presupuesto, porque ya eso es lo primero que se saca. Ahora, yo voy a empezar a desglosar por gastos, por categorías, todos los gastos que tengo. Por ejemplo, vivienda. Pues obviamente yo voy a poner ahí todo lo que es relacionado a los gastos de vivienda, como lo es la hipoteca, si tienes hipoteca, como lo es el alquiler, si tienes alquiler, si pagas el seguro aparte de la casa, los gastos de electricidad, los gastos de agua, los gastos de mantenimiento, gastos de teléfono, si tienes teléfono, ¿verdad?, en el hogar, y cualquier otro gasto relacionado al concepto de la vivienda como tal, ¿ok? Si vemos el desglose, aquí pues el desglose de la categoría me suma a $1,190 de gastos de vivienda. Luego entonces voy para otra categoría, comida. Ahí voy a incluir todo lo relacionado a lo que es compra, ¿verdad? Cuando yo voy al supermercado, si usted va semanal o cada 2 semanas o una vez al mes al supermercado, todos esos gastos, ¿verdad?, que tienen que ver con la compra, la comida, se lo pone ahí. Luego vienen los gastos de transportación. Aquí es bien importante, porque los gastos de transportación, usted va a empezar a dividirlo y a contemplar gastos que quizás no son mensuales, como si fuera mensual. Y esto es bien importante. Por ejemplo, usted, voy a ponerle aquí para verle, para que me entienda bien. Si usted, sabemos que el auto, aparte de la gasolina, que usted constantemente tiene que echarle, a menos que tenga un carro eléctrico, ¿no?, que ahora se están poniendo muy de moda, pues usted le echa, ¿verdad?, semanalmente gasolina. Eso es ¿verdad?, uno de los gastos de transportación. Ahora, pero usted le da mantenimiento. Pero quizás los gastos de mantenimiento no son mensuales, pero como esto es una planilla mensual, yo lo tengo que contemplar y programar para que sea mensual. Quizás usted cada 3 o 4 meses o cada 6 meses, en algunos casos, le cambia el aceite y filtro. Vamos a suponer que sea cada 3 meses y usted gasta $60 cada 3 meses. Pues como yo saco la partida mensual, pues yo multiplico
60 por 4, porque entonces va a ser cada 3 meses, así que son 4 veces al año. El resultado lo divido entre 12 y lo que me dé, eso es la partida mensual. Al igual, la licencia, los gastos de cambios de frenos, cosas que no son quizás una vez al año, pues usted engloba el gasto anual y lo divide entre 12. ¿Ok? Así que esa es la forma de sacar los gastos relacionados que no son mensuales como si fuera mensual. Vamos nuevamente aquí a la tabla. Ok, aquí los gastos de automóviles, ¿verdad? Suman 500. Acuérdense que mientras más preciso usted pueda hacer su presupuesto, mejor, más real es el presupuesto. De hecho, hoy en día hay muchísimos apps que usted puede buscar en su Google App, en su Apple Store si tiene un Android, de verdad, en el Play Store, de diferentes apps. Uno que a mí me ha ayudado muchísimo y que es muy bueno y se lo recomiendo, es el app que se llama Mint, como si fuera de menta. De hecho, el simbolito es como una hoja de menta. M-I-N-T, Mint, menta. Es un app de presupuesto muy bueno. Tiene una versión gratuita y obviamente si quieres más detalles, pues entonces pagas una mensualidad. Pero así como este que le estoy explicando, hay muchísimos otros. O si no es tan tecnológico, usted lo puede hacer en una tablita en Excel o en una tablita en Word o una tablita a mano, en un papel. Lo importante es que usted vaya desglosando todos los gastos. Vamos a ver qué otros gastos tenemos en ese presupuesto. La categoría de seguro, ¿ok? Ahí incluye seguro de vida, seguro médico o cualquier otro seguro que usted tenga. Lo pone ahí, el desglose de los seguros que usted paga mensual. Ropa. Esta categoría siempre llama la atención y la gente no sabe qué poner. Yo le digo que, mira, yo siempre contemplo el gasto anual de ropa, ¿no? Básicamente, todos sabemos que quizás no todos los meses usted va bueno, yo espero que usted no vaya a shopping todos los meses, pero siempre hay unas épocas, ¿verdad?, donde quizás uno saca el tiempo para comprarse algo en Navidad o en verano, ¿verdad?, o alguna tarea en particular. El tema, yo como lo saco en global, quizás, pues mira, me gasto $800 anuales en ropa, ¿verdad? Eso incluye zapatos, cartera, cualquier accesorio, y lo divido entre 12. ¿Okay? Tenemos que aprender a hacer partida, a dividir una cantidad de dinero específica para ciertas cosas. ¿Okay? Gastos médicos, ¿verdad? Y los deducibles. Gastos, si usted usa medicamentos de mantenimiento, hay personas que mensualmente, ¿verdad?, tienen la pastilla de la presión o gastos o unos medicamentos específicos continuamente, pues esos gastos los pones ahí, medicamentos. Aquí nada más puse doctor, dentista, pero usted pone medicamento. Ahorro, bien importante. Mira, esto sí es una categoría de la plantilla mensual. Se supone que usted saque todos los meses una cantidad de dinero para ahorro. Muchas veces nosotros no estamos acostumbrados porque no somos una cultura orientada al ahorro, pero tenemos que empezar a generar la disciplina. De hecho, más adelante vamos a estar hablando de este tema del ahorro. Dios nos manda a que ahorremos, ¿ok? Así que deuda, bien importante. Usted va a poner todas las deudas que usted tiene, tarjetas de crédito, los préstamos, todos los gastos mensuales que usted genera para deuda, ¿ok? La cantidad que paga, ¿verdad? Si es una tarjeta de crédito, pues lo que le requiere la tarjeta mínimo. Después ahorita vamos a trabajar cómo hacer un plan para salir de deuda y ahí entonces vamos a contemplar el grueso de la deuda, lo que usted tiene en deuda global, ¿ok? Vamos a entretenimiento. ¿Qué es entretenimiento? Pues mira, aquí son las comidas fuera, los vacaciones, los paseos, las comidas de restaurante después del domingo cuando usted sale de almorzar y con toda la familia. Entonces eso lo podemos poner como entretenimiento. Las salidas al cine, ¿ok? Y usted, vuelvo y repito, no es que quizás todos los meses vaya al cine, pero usted más o menos contempla, pues mira, qué sé yo, quizás al año yo voy como 4 o 5 veces al cine, pues usted engloba lo que más o menos usted entiende que puede gastar, lo divide entre 12. Gastos misceláneos, aquí viene gastos de salón de belleza, lavandería y planchado, perfume, cosmético, otros gastos. Y entonces los gastos de escuela, que entonces incluye la matrícula,
las mensualidades y los libros, ¿verdad? En este caso, si paga, tiene ¿verdad? Un colegio o algo para los niños. Una vez yo desglose todos los gastos, y vuelvo y repito, yo tengo una tabla en Excel que ya tiene unos gastos predeterminados, o sea, unas categorías que se las puedo hacer llegar. Usted va a sumar. Cuando la suma todo, ¿verdad? En este ejemplo que estoy dando aquí, el total de gastos suman $2,690. ¿Qué pasa? Cuando yo lo comparo con los ingresos, me doy cuenta que estoy en déficit. Estoy en déficit por $460. Si yo no hago este ejercicio de poder desglosar todos los gastos, quizás yo no me dé cuenta que estoy viviendo en un déficit. Y aquí viene, yo le llamo la teoría del sapo, ¿no? Porque muchas veces nos pasa así, mire, cuando usted coge un sapo, que es un reptil, y lo pone en una cacerola con agua hirviendo, el sapo va a recibir el calentón y va a brincar y se va a salvar, no se va a quedar ahí. Pero si usted pone al mismo sapo en agua templada, que él se acomoda, se queda ahí, y poco a poco usted pone en la estufa esa olla y va gradualmente aplicándole calor, como el sapo es reptil, va a empezar a adaptarse a los cambios de temperatura lento. Cuando de momento empieza el agua a hervir y el sapo muere quemado. Así mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta. Poco a poco nos vamos endeudando, poco a poco nos vamos cayendo en déficit, no nos damos cuenta porque no hacemos un presupuesto, no vivimos bajo un presupuesto, no hacemos este ejercicio que le acabo de explicar de una forma sencilla. Y pues simplemente cuando vamos a fin de mes a sacar dinero quizás de la ATH, vemos que no tenemos dinero o no nos da para pagar esta responsabilidad, y es que nos damos cuenta como que, ay, mira, me estoy quedando corto, pero no sabemos por cuánto estamos quedándonos cortos. Así que yo le exhorto a que usted se siente y usted haga este desglose por categoría de cuánto estoy ganando, ¿verdad? Cuánto se está generando en el hogar, cuánto se está gastando y si tenemos un déficit o un superávit. Ahora, si usted cuando haga este ejercicio, usted, como el ejercicio que vimos aquí, usted se da cuenta que está en déficit, está en rojo, está en negativo, en este caso por $460. Y créanme, cuando yo a veces ayudo a familias a hacer el presupuesto, a veces hay un déficit de $2,000, $3,000, ¿verdad? Esto es matemática, esto hay que trabajar, usted no puede seguir así. Aquí es que viene la parte quizá un poco más difícil. ¿Cómo yo hago ese ajuste del presupuesto? Miren, yo le quiero presentar esto como un ejemplo de un presupuesto balanceado. Esto es un más o menos, esto no necesariamente tiene que ser exactamente en estos %, porque va a depender de dónde usted esté en su nivel, en su vida, en su etapa de vida, ¿verdad? Sabemos que la vida va cambiando. Si usted tiene niños pequeños, pues hay unos gastos. Si usted ya tiene sus gastos, sus hijos son adultos, tiene otros gastos. Si ya usted está en un nivel de retiro, tiene otros gastos, ¿ok? O sea que, pero más o menos, ¿verdad? Hay que analizar en qué etapa de vida usted está. Pero esto nos puede dar una idea de más o menos cómo debe verse nuestro presupuesto. Por ejemplo, los expertos especifican que usted no debe de gastar más de un 38% de su ingreso neto disponible a gastos de vivienda. No más de un 15% a transporte. No más de un 15% a gastos de comida. Un 5% seguro. Un 4%, y óigame bien, 4% para gastos que tengan que ver con deudas. Y quiero hablar de esto porque específicamente hay muchas personas que cuando hacemos este ejercicio, ciertamente los gastos de vivienda, pues a veces están en un 15, un 20%, un 25%. Y cuando ya el 25% de nuestro ingreso neto disponible se va para pagar deuda, estamos en una crisis. Tenemos problemas serios. Le pasa como al gobierno de Puerto Rico, que precisamente hoy anunciaron de que después de 4 años van a empezar a pagar la deuda. Y después de un serio análisis,
de ajuste a la deuda, porque precisamente estaba en eso, más o menos como un 20 y pico por ciento del presupuesto a pagar en deuda. Y realmente no se puede vivir así. Así que eso va a ser bien importante, que usted defina o que usted identifique qué por ciento de su ingreso neto disponible usted actualmente está pagando en deuda. ¿Ok? Así que, porque según el presupuesto, se supone que no gaste más de un 4%. ¿Ok? Así que eso es lo que dicen los expertos. 4% de entretenimiento, 4% en ropa, 5% en ahorro. Miren qué interesante, lo mínimo, ¿verdad? 5% en ahorro. La idea es que usted vaya también subiendo ese por ciento de ahorro en la medida que va reduciendo otros gastos. 5% en gastos médicos y 4% en escuela. ¿Ok? Ahora, usted me dirá, pero Nilda, es que quizás yo no tengo hijos en la escuela, yo no estoy gastando ese 4% en escuela. ¿Está bien? Pues si no está gastando eso en escuela, pues ese 4% se lo suma quizás a gastos médicos, o se lo suma a otra categoría que de acuerdo a su estado, a su etapa de vida, pues usted tenga más necesidades. ¿Ok? Usted me dirá, ¿y las inversiones? ¿Qué hago con las inversiones? Bueno, pues las inversiones, si usted tiene un excedente, ¿verdad?, que le sobra dinero, cuando hace el presupuesto, pues es una buena oportunidad para hacer inversiones seguras, ¿verdad?, no riesgosas, para poner su dinero a trabajar, ¿verdad?, a multiplicarse. Eso es válido, ¿ok? Pero ese tema no lo vamos a tocar aquí, eso es otro tema. Pero ciertamente sí, es importante, ¿verdad?, que usted se vaya preparando especialmente para el retiro, que busque instrumentos que le ayuden a maximizar las inversiones. De hecho, ustedes saben que ahora mismo estamos pasando, no más bien estamos terminando la crisis de la pandemia cuando entonces empieza esta situación de guerra entre Ucrania y Rusia, que tiene los mercados están revolucionados y han caído bastante. Esperamos, ¿verdad?, que la situación entre Rusia y Ucrania pues se pueda estabilizar en los próximos meses. Se dicen, según los expertos, que no va a pasar más allá de mayo. Así esperamos que así sea y que nuevamente la economía global empiece a estabilizarse, porque ciertamente ha estado un poco desestabilizada. Bueno, pues, ¿qué usted va a hacer ahora? ¿Cómo usted, quizás me diga, Nili, cómo yo sé qué por ciento yo estoy gastando de mi presupuesto a esas categorías? Vamos entonces ahora. Miren esto. Esta tabla que le estoy presentando aquí, que se llama ajuste presupuestario, es la que explica, es la que le va a ayudar a analizar en qué por ciento de sus gastos actuales usted está teniendo, ¿verdad? Una vez usted hace el desglose de la plantilla de los gastos, ¿cómo usted está con relación a ese presupuesto idóneo? Por ejemplo, en esta tabla vemos vivienda. Usted va a coger la categoría macro. Vimos, según la tabla de presupuesto, déjame verlo aquí, que usted está gastando $1,190 en gastos de vivienda, ¿verdad? Voy a darle para atrás para que usted vea aquí. ¿Dónde sale este número? Míralo aquí. Me fui, espérate. 1,190. ¿Ok? Ese es el número que va a estar ahí. Los gastos ahora. Ahora, yo voy a multiplicar ese número por el IND. Usted dirá, ¿cuál es el IND? Si vamos al ejemplo, el IND de este ejemplo que estoy dando aquí son 2,230. El ingreso neto disponible, les recordarán que es los ingresos que llevan al hogar menos los diezmos y los impuestos. Así que si yo multiplico 1,190 por 0,38, que según los expertos dicen que yo no debo de gastar más de un 38% de mi ingreso neto disponible a gastos de vivienda, me va a dar un número. Ese número es 847,40. Esto lo que me dice es que según mi presupuesto, yo no debería de gastar más de 847,40 para gastos relacionados con vivienda. Pero ¿qué pasa? Esta persona está sobregirada en esa categoría, está gastando 1,190. ¿Qué me quiere decir esto? Que esta persona está viviendo por encima de sus posibilidades en esa categoría. ¿Y qué yo tengo que hacer? Pues ir a los gastos de vivienda, vamos a verlo aquí, y empezar a preguntarme, ¿verdad?, por cada uno de los gastos. ¿Esto es una necesidad, un deseo o un anhelo? Tenemos que siempre hacernos esa pregunta. ¿Necesidad, anhelo o deseo?
Por ejemplo, yo siempre le digo, mira, cable TV es una necesidad, un deseo o un anhelo. Usted me dirá, bueno, pues está bien, eso no es una necesidad, pero es una necesidad. Usted puede ver la televisión tal vez local, o si quiere ver una película, pues suscribe a Netflix por un mes y ya, o hay otras alternativas, es la más económica. Si se está gastando mucho en luz, pues entonces quizás hacer un plan familiar para reducir los gastos de luz, va a pagar ¿verdad? Las luces, hacer algún plan para bajar. Si quizás le paga a alguien para que vaya y haga el mantenimiento de su hogar, le limpie el patio, los jardines, pues usted puede decir, pues mira, me voy a ahorrar ese dinero, yo de ahora en adelante lo voy a hacer. O sea, hay que ir buscando dentro de esa categoría cómo yo puedo ajustar. Y esta es la parte que no nos gusta. A nadie le gustan los ajustes, ¿verdad? Porque significa recortes, significa que sacrificio, pero hay que hacerlo, hay que aprender a hacer estos ajustes. Así que yo le exhorto a que usted busque esa tabla, que usted haga el ajuste presupuestario y que comience a hacer los ajustes. Vamos a la tabla nuevamente a ver qué otra categoría tenemos que ajustarnos. Si vamos aquí a la tabla de presupuesto, aquí el ajuste. En la parte, en el segmento de comida, en la que estamos gastando $300. Si yo multiplico 2.230, que es el IND, por punto 15, me da 334. Pues fíjense, en esa categoría estoy gastando lo que es, básicamente me estoy girando por $34, pero no es mucho. Igual transporte. En transporte me sobregire porque yo estoy gastando $500 mensuales cuando el presupuesto idóneo no debe ser que pase más de 330. Pues entonces ahí tengo que revisar. Estoy pagando mucho de auto. A veces, ¿verdad? Yo me tomo por sorpresa. Hay personas que, pues, ¿verdad? Que a veces gastan mucho porque compran un auto de marca, de lujo, y el pagaré viene siendo muy alto para el presupuesto que tienen. Y yo le digo, mira, tienes que tomar una decisión. Aunque te duela y quieras, ¿verdad? Vas a tener que salir de ese auto, de esa marca que te gusta, porque no se ajusta a su presupuesto. Tenía una persona que gastaba más del pagaré del auto que de su hipoteca. Y yo, wow, o sea, eso, ¿verdad? Deja mucho que decir, cómo estás pagando una mensualidad de un auto más que tu hipoteca, pero bueno. Y de hecho, le recomendé a esa persona que tenía que hacer el sacrificio y salir de ese auto, ¿verdad? Porque realmente estaba viviendo por encima de sus posibilidades. La persona dio muchas vueltas, que no podía, que ese carro, ese auto le gustaba mucho, que le había trabajado mucho y sacrificado mucho para comprarse el auto de sus sueños. Y yo, mira, pero es que no se ajusta a su realidad. Estás fallando, estás dejando de hacer muchas cosas por eso. Y él se negó. No pasaron, yo te diría, 3 o 4 meses cuando llegó una grúa a su lugar de trabajo, que el banco le estaba reposeyendo el auto, porque no podía pagarlo y debía 3 o 4 meses. Tú sabes que cuando usted debe el auto, ellos no pierden tiempo, usted deja de pagar por 2 meses, a los 2 meses le envían un anuncio y al tercer mes se lo quitan. Ahí no hay mucho espacio. Pero a veces nos exponemos a situaciones así drásticas, ¿verdad? Y vergonzosas, ¿no? La vergüenza, ¿no? Que llegue una grúa a tu lugar de trabajo a llevarse el auto porque no lo pagas, o, ¿verdad? Porque simplemente no quisiste sacrificarte, porque estás viviendo por encima de las posibilidades, porque estás llenándote los ojos, estás viviendo a un nivel de vida que Dios no te ha mandado a vivir. Ahí es donde se ve la desobediencia en muchos casos, ¿verdad? Y tenemos que ser juiciosos, tenemos que entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Okay? A veces Dios no nos estamos viviendo en un nivel de vida al cual Dios no nos ha llamado. ¿Okay? Y no significa que tener posesiones materiales, cosas lujosas, es pecado. No es eso, ¿verdad? Significa el que sin tener los recursos quiero aparentar a tener ¿verdad? Unas cosas que realmente no puedo tener. Ahí sí donde viene el disloque, ¿no? Total, yo he aprendido que las personas que realmente pueden pagar cosas no le dan importancia a esas cosas de lujo ni nada, así que hay que aprender. Vamos a seguir, ¿verdad? Con el cuarto principio, que tiene que ver con no endeudarse ni ser fiador.
Y aquí es bien importante porque usted se sorprenderá la cantidad de palabras, ¿verdad? De escritura que dice la Biblia con relación al tema de no endeudarse. De hecho, podemos hacer, después el pastor, ¿verdad? Le expongo de que podemos dar un taller exclusivamente de las deudas, porque es fascinante adentrarnos a la palabra de Dios, todo lo que dice con relación a este tema. Dice, los ricos, en Proverbios 22:7, dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Ahí claramente nos dice, hay otras versiones que dice, el rico se enseñorea de los pobres, más que el que pide prestado es esclavo del que presta. La palabra, hay unas versiones que lo dicen así literalmente, tú eres esclavo. Cuando tú tienes deuda, tú te conviertes en esclavo de esa compañía, de ese otro proveedor, de esa persona. Dios nos hizo libres, Dios nos quiere ver libres, no esclavos, bajo el yugo de la banca, de los acreedores. Mira este otro proverbio, 6:1-3, dice, hijo mío, a mí me encanta esta escritura, dice, hijito, hay una versión que dice, hijito, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo te pones la trampa, quedas atrapado en tus propias palabras. Para librarte, hijo mío, pues estás en manos de otro. Haz lo siguiente, trágate el orgullo y cóbrale a tu amigo. No te duermas, no te des ni un momento de descanso. Huye como un venado del cazador. Huye como un ave de la trampa. Y quizás usted se sorprendería, quizás no había leído ese Proverbio 6. Mucha gente se sorprende cuando, y te puede buscar otras versiones de la Biblia en ese Proverbio 6, porque es fascinante en cómo, ¿verdad? Muchas versiones lo exponen. Pero ciertamente este proverbio nos hace un llamado, mira, no te hagas responsable, no se hagas de fiador de otros. ¿A cuánta gente no la han dejado enganchado, como decimos acá, con la deuda porque le cogieron la firma y se hizo codeudor de un préstamo y después el otro nunca pagó y tú te haces cargo de esa deuda que no es tuya? Eso ha pasado mucho. De hecho, le ha pasado hasta a pastores, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Tienen el corazón blandito, con ay bendito, pues déjame ayudarle y le montan el cuento. Y muchas veces, mira, la palabra es clara, dice, no salgas de fiador. Mi pastora dice, no le preste nada a nadie, mejor déle una ofrenda si le quiere ayudar, pero no en calidad de préstamo, porque eso trae hasta problemas. ¿Cuántas veces, verdad, ha traído problemas porque quizás el que le prestó pues no cumplió, entonces crea enemistad entre los hermanos? Mejor denle una saque, ¿verdad? Mira, hay gente que dice, yo he visto y he conocido gente que dice, mira, fulano me pidió $100 prestados, pero realmente no se los puedo prestar, así que saqué 20 y dije, mira, no te puedo dar 100, te doy 20 como una ofrenda, no me lo tienes que devolver. Y ya. Pero ciertamente tenemos que tener cuidado con eso de las deudas. Vamos a adentrarnos un poquito más en el tema de la deuda. Miren, y aquí pues es bien importante que entendamos el poder de las deudas. De hecho, una de las grandes áreas donde nos hace caer en deudas desmedidas son las tarjetas de crédito. Yo les soy sincera, las tarjetas de crédito hay que tener mucho cuidado. Usted no puede estar teniendo tarjetas de todas las tiendas de las que usted va, ¿verdad? Yo sé que hay muchas veces usted va a una tienda por departamento y dice, mira, si saca la tarjeta de crédito, le damos un descuento en esta compra. No caiga en eso. Evite tener las tarjetas de crédito. Si acaso una, obviamente es importante, y más en el mundo, ¿verdad? Virtual y digital que vivimos, es importante tenerla. Pero no es para usted tener 4 o 5 de todos los colores de todas las tiendas por departamento, porque se puede caer y en unas crisis muchas veces insalvables por causa de las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque los intereses son compuestos en las tarjetas de crédito y hay que aprender a manejar las tarjetas de crédito. No todo el mundo sabe manejar las tarjetas de crédito. Miren este ejemplo.
Si usted tiene una tarjeta de crédito con un balance de $5,000, a un interés de un 18%, miren esto, usted tardará 32 años en pagarla y pagará casi $12,789 en intereses. Pidió 5,000, pero va a terminar pagando 12,000, más del doble de lo que pidió. Y pasará 32 años y solamente hace el pago mínimo. Hay gente que ha estado toda una vida pagando tarjetas de crédito porque no saben usarla y solamente dan el mínimo y la siguen trepando y la siguen poniendo. Y esto es un derroche. Esto nos debería de causar indignación cuando usted está pagando en intereses $12,000, más de $12,000, casi $13,000, derrochados, tirados por la borda, porque usted simplemente no supo esperar y quiso comprar algo cuando no era el momento. Dice, no, yo lo pago después poco a poco. Y el poco a poco significa ese derroche de dinero. Y como nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios y debemos ser justos y debemos ser buenos mayordomos, estoy segura que delante de la presencia del Señor no es un acto de buena administración ni de buena mayordomía derrochar $12,000 a una compañía de tarjetas de crédito. Porque ¿cuánto usted no haría para el reino con esos $12,000? ¿Cuánta ayuda usted puede hacer a personas, a la obra, a predicadores, a extender el reino de Dios con esos $12,000 y lo está derrochando en una compañía por el capricho de un momento que usted no supo esperar cuando era el momento para adquirir una cosa? Nosotros acá en las clases de mayordomía que ofrecemos, le decimos, mire, si usted quiere algo, usted tiene una necesidad, ahorre primero, cuando tenga el dinero, entonces compre. Eso demuestra fruto del espíritu, de la paciencia, benignidad, templanza. Pero muchas veces no, tenemos una necesidad, no, yo quiero esto ahora y lo quiero comprar inmediatamente, no puedo esperar. No tienen los frutos del espíritu. Y van y se endeudan. Y después vienen las crisis. Después vienen, no, ¿por qué me pasan esto? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Quién no te abandonó? Es que no estás siguiendo los principios de Dios. Y aún así Dios tiene misericordia y muchas veces, ¿verdad?, se apiada. Pero muchas veces dentro de ese proceso de crisis es que Dios, pídele a Dios que se revele a tu vida y Él te va a dar esa oportunidad de, ¿verdad?, de conocerlo. Hay milagros. O sea, cuando tú pasas por tiempos de dificultad económica, tú te entregas al Señor, vas a ver milagros. Y yo creo que son procesos de enseñanza bien grandes que Dios nos quiere dar a nuestra vida. Los momentos de mayor intimidad que yo he tenido con el Señor ha sido en momentos de dificultad, en momentos de necesidad, de escasez. Y Dios me ha enseñado a depositar la confianza en Él. Y cuando menos me lo imagino, aparece un milagro, viene una provisión divina. Y wow, esto es de Dios, porque nadie sabía que tenía esta necesidad y mira cómo Dios abre puertas. Y la relación con el Señor crece, porque vas a ver entonces cómo va Dios trabajando y teniendo un trato especial, específico contigo ante las situaciones que estás viviendo. Así que no le neguemos la oportunidad de mostrarse a Dios como proveedor. Así que es bien importante saber manejar esta parte de las finanzas y no caer en deudas. Miren esto otro. ¿Cómo usar las tarjetas de crédito responsablemente? Mire, número 1, nunca compre algo que no esté presupuestado. ¿Ok? Usted todo lo que coge en la tarjeta de crédito tiene que pagarlo antes que termine el mes. ¿Ok? Si todos los meses usted no paga, ¿verdad? O sea, todos los meses debe de pagar el 100% de lo que compre. Y si falla en no pagar el 100%, mire, deseche la tarjeta, no son para usted. No ha aprendido a manejar las tarjetas de crédito. Así que eso es bien importante. ¿Cómo salgo de mis deudas? Número 1, cambiar interiormente. Hay personas que me dicen, yo voy a coger un préstamo para consolidar deudas y ahí pues pongo todas las deudas de crédito en un solo préstamo y pago un solo pagaré y consolido todo. Y eso está muy bien.
pero eso tiene que hacerlo luego que usted haya pasado quizás por alguna enseñanza de mayordomía, luego de que usted haya pedido perdón a Dios por endeudarse desmedidamente, luego de que usted entre en un proceso de sanidad financiera, de cambio de mente, porque muchas veces muchas personas cogen el préstamo para consolidar, pero vuelven y caen otra vez en deuda. O sea, se quedan con el préstamo de consolidación más llenan nuevamente las tarjetas. Hay que cambiar mentalmente, hay que conocer los principios de la Biblia con relación a las deudas para transformar nuestra forma en que manejamos el dinero. De hecho, Dios no le va a dar mayor responsabilidad si usted no da muestras, no da indicios de que usted está siendo un buen administrador. ¿Ok? Así que es importante eso, cambiar interiormente. Tenemos aquí también que, ¿cómo salgo de mis deudas? Tener un plan de control de gastos, que es un presupuesto, que es lo que hemos enseñado en esta noche aquí. Establecer un sistema de rendir cuentas. Ay, mira, al igual que hay otras personas que necesitan consejero, un coach, terapia, ¿verdad? Matrimonial, algunas terapias, porque hay a quien delegar, rendir cuentas. En el área financiera también hay que empezar a rendir cuentas. Buscarse esa persona que, ese líder que conozca, ¿verdad?, el estado de mis finanzas, me conozca mis debilidades y me pregunte cómo estás manejando esto. ¿Saliste de la deuda? ¿Estás cumpliendo con el plan para salir de deuda? Ese coaching, ese seguimiento es importante. ¿Cómo están en esta área? Yo vengo de una iglesia que tiene un centro de consejería, hay psicólogos, hay consejeros, hay trabajadores sociales y brindan un servicio a la comunidad de excelente. Es un centro de consejería de muchos años, en la iglesia Sendero de la Cruz en Atorrey, muy reconocido. Y desde que yo emprendí estos principios, pues le incluimos también estos servicios de coaching financiero, ¿no? Y mucha gente me llama, saca citas, precisamente buscando esta asesoría de enfocarlo, ayudarlo en el área de las finanzas, de cómo realmente podemos poner esto en orden, de rendir cuenta, porque es parte del proceso, ¿no?, de que tenemos que hacer. También, bien importante, distinguir entre lo que es una necesidad, un deseo y un anhelo. Y esto es bien importante, y le voy a explicar ahorita, se me quedó, pero déjame explicarlo ahora. Todos los gastos que nosotros tenemos que especificarlo en tres áreas. Esto es una necesidad, es un deseo o un anhelo. ¿Cuáles son las definiciones? Necesidades son aquellas cosas que necesitamos para vivir. Por ejemplo, todo ser humano tiene necesidad de alimento, un techo, salud, atender su salud, trabajo, ¿ok? Me falta uno. Vestimenta, ¿ok? Son 5 necesidades básicas que todo ser humano necesita tener. Todo lo que yo vaya a gastar tiene que estar atado a una necesidad básica. Ahora, muchas veces nosotros confundimos lo que es una necesidad con un deseo. ¿Qué es un deseo? Un deseo son aquellas cosas que suplen una necesidad básica, pero que son de mejor calidad. Por ejemplo, una necesidad básica es alimentarnos. Necesitamos alimentarnos, comer, ¿no? Nos morimos si no nos alimentamos. Y yo puedo sacar un presupuesto para alimento, ¿verdad? Para comida. Y puedo separar quizás, mira, voy a gastar $20 mensuales, va a sacar $30 semanales para almuerzo. ¿Ok? Yo divido cuánto es eso por día y pues mira, si yo me sobregiré en una semana, en uno de los días, compré algo que no debía comprar, pues sé que si ya gasté ese presupuesto, no puedo gastar más y que me voy en ayuno y oración. Pero yo tengo que empezar a estratificar dentro del presupuesto, que es la partida que yo tengo que manejar. Por ejemplo, si yo destiné que diariamente para almuerzo solamente voy a gastar $7, pero da la casualidad que ese día pues mira, yo tengo ganas de irme al restaurante y comerme una langosta con tostones al ajillo, no sé, ¿verdad?, cuánto, o sea, ya se dice de esta forma, pero pues yo vivo acá en el Caribe y me encantan los mariscos. Yo puedo decir que, ¿verdad?,
ese es mi deseo, me comería esto, me comería un steak, me comería un tibón, un sirloin steak. Pero yo tengo que ver cuál es el presupuesto que yo tengo. Yo no puedo dejar ir por el deseo. Yo tengo que ver por la realidad. Si mi presupuesto lo que establece son $7 para almorzar, yo no me puedo ir al restaurante a gastar $30 en un almuerzo. Pues entonces ahí estoy yéndome más por el deseo que con la necesidad. No seas tan rígida, Nilda, ¿verdad? Me puedes decir, ¿dónde vas a dar el gusto de vez en cuando de irte al restaurante y comerte el steak o comerte la langosta? Sí, es permitido. De vez en cuando tengo el presupuesto, porque dentro del presupuesto yo voy a tener destinado también para salidas, para paseos, para restaurantes. Y sí, ciertamente, de hecho se recomienda que tú saques mensualmente una partida para recreación, para salir con la familia, pero que lo presupuestes. Aquí el error está en no presupuestarlo y gastar, derrochar, irme todo por el deseo y no por la necesidad. Porque si yo tengo $7 para almorzar, pero tengo eso de irme a comer el steak o la langosta, yo tengo que decidir, no, lo que tengo son 7, pues me tengo que comer este sándwichito porque eso es lo que destiné a mi presupuesto. Eso es disciplina, ¿ok? Y anhelo son aquellas cosas que me gustaría tener, pero que no son necesidades, no es para suplir necesidades básicas. Por ejemplo, me gustaría ir a Israel, un viaje, ¿verdad? Qué bueno, eso está chévere, pero puedo vivir sin ir a Israel o darme un viaje a Inglaterra o un viaje, ¿verdad? Mi destino preferido. Yo tengo que aprender a que si yo quiero eso, pues tengo que hacer un plan, ahorrar para entonces hacerlo, ¿ok? Seguimos. Con relación a cómo sacar las deudas, tenemos aquí, seguimos, disminuir gastos o incrementar ingresos, bien importante, ¿verdad? Cuando estamos fuera de presupuesto, tenemos que empezar a hacer ajustes para cuadrar el presupuesto. Muchas veces después que hacemos, y me ha pasado en muchas coaching que hago, seguimos ajustando y mira, no hay más nada donde ajustar. Tenemos entonces que buscar alternativas de qué otros ingresos adicionales podemos traer a la familia para suplir esa necesidad. Y eso también, ¿verdad? Quizás alguna manualidad, algún ingreso adicional, un segundo trabajo, sea el caso, sin que afecte la relación con Dios ni con la familia, ¿ok? Porque lamentablemente mucha gente tiene 2 y 3 trabajos, pero entonces descuidan su relación con Dios, descuidan su relación con la familia y entonces ahí pues eso no es parte de Dios. Número 6, implantar un plan de cancelación de deuda, que se lo voy a explicar ahora rapidito. ¿Qué es un plan de cancelación de deuda? Mire, usted va a hacer una tablita como esta que le estoy explicando aquí. Una tabla puede ser en Excel, en Word o a mano. Usted va a poner todas las deudas que usted tenga, todas. Va a poner ahí, por ejemplo, la hipoteca, cuánto la institución a quién le debe, el balance actual adeudado, el pago mínimo que tiene, los meses que faltan por pagar, el interés otorgado, ¿ok? Y vamos a dejar la última columna para orden de prioridad. Va a coger ahí el auto, la cooperativa, ¿verdad? ¿Cuál es la institución donde usted tiene financiado el auto? ¿Cuánto debe? ¿Verdad? El auto pues debo 121,000, de la hipoteca debo 125,000, el pago mínimo mensual es de 700, el del auto son 475, los meses que faltan por pagar de la hipoteca son 300, esos son unos cuantos años, el del auto son 48 meses. Ahí va a poner los préstamos de la financiera, las tarjetas de la tienda, la otra tarjeta, y usted va a sumar todo lo que usted debe. En este caso se debe 156,500. De hecho, usted se sorprenderá a veces cuando usted se sienta. La primera vez que yo hice este análisis, hace muchos años atrás, que me senté y puse en una tabla todos los gastos las deudas que yo tenía, me sorprendí. Porque no tenía esa noción, esa conciencia de, wow, todo esto yo debo. Hay personas que tienen el $500,000 de deuda, literal, $500,000 de deuda. Así que es importante que usted se sienta y estratifique sus deudas. Ahora, esto también le va a crear conciencia de cuál es el interés que usted está pagando. Mucha gente no sabe el interés que está pagando por esa deuda, ¿verdad? Por ejemplo, en la hipoteca 7.25, en el auto 8.95, en el préstamo financiera 25%, eso ya es usura, 21%, eso es usura también.
¿ok? La última columna, usted va a empezar a poner un orden de prioridad. Por ejemplo, se recomienda que usted comience con la deuda menor. ¿Por qué? Porque salir de deuda le va a tomar tiempo, le va a tomar esfuerzo. Se recomienda que usted empiece a hacer un plan para que mensualmente de lo que le sobre del presupuesto, ¿verdad? Usted hace un presupuesto que le sobre un dinero y que empiece a aportar a esa partida. Por ejemplo, aquí la prioridad número 1 es la tarjeta de la tienda, que es $2,100, que el pago mensual es 90. Pero como yo voy a sacar un dinero adicional, vamos, yo no voy a dar 90, yo voy a dar $100 por encima, o sea, $190. Y hago un cálculo, pues mira, si debo 2,100, si pago 190 y me mantengo firme dando ese pagaré mensual, quizás en 13 meses la salde. Una vez la saldo, que libero esos 190, entonces voy para la prioridad 2. Obviamente, todas las demás yo voy a seguir haciendo el pago mínimo mensual, no es que voy a dejar de pagar todas las demás. Usted sigue haciendo el pago mínimo, pero a una le va a dar por encima una cantidad mayor para agilizar ese saldo. Y cuando termine esa, entonces, cuando libere esos $190 que va a liberar de ese pago, no es para gastarlo, sino ese mismo dinero lo va a invertir en aumentarle el pagaré a la prioridad número 2 y así sucesivamente. Así que esto se llama, ¿verdad?, un plan multiplicador para salir de deuda. Le va a coger tiempo, pero lo importante es que usted empiece a generar la disciplina. Créanme que es bien satisfactorio cuando usted pone unas metas y de momento llega ese mes 13 y usted sale de esa deuda y usted celebra, ¿verdad?, que salió de esa deuda. Es como un alivio, ¿verdad?, que le da en su corazón ese peso de que ya liberé esta deuda. Y eso es bien importante, ¿ok? Así que ahí ya tiene ese plan para salir de deuda. Espero que usted lo haga. Otra cosa bien importante, piense antes de gastar, es una necesidad, un gusto, un deseo, cualquier gasto que usted haga. Refleja este gasto mi ética cristiana. A veces invertimos cosas que realmente dejan mucho que decir de nuestra vida cristiana. Es lo mejor que puedo obtener por este precio, o estoy gastando porque se me hace fácil y me da la facilidad de pagar con mi tarjeta de crédito. Es un artículo que devalúa rápidamente, como en los autos, equipos electrónicos. De hecho, déjenme decirle que los autos, se recomienda que usted no gaste en autos nuevos. Si usted va a comprar un auto, usted lo puede usar de 3 años de uso. Los autos, para que usted tenga, ¿verdad?, entienda, son de los equipos que más rápido deprecian. Y un auto nuevo de paquete del año 2022, esos primeros 3 años, usted está pagando la depreciación. Así que quiere decir que usted puede comprar un auto quizás del 2020 o el 2019 que casi se ve bien, pero que ya ese gasto de depreciación ya lo pagó otro. Usted sale ganando ahí. Es costoso el mantenimiento. Muchas veces, ¿verdad?, compramos un auto o un artículo electrónico y no tomamos en conciencia el gasto de mantenimiento que va a tener, que conlleva ese equipo. Y muchas veces ahí no lo tomamos en consideración y eso es importante tomarlo en consideración a la hora de comprar. Así que vamos al principio número 5, son 9, estamos a la mitad. Vamos a ir un poquito más rapidito ahora. No sé si el pastor quiere decir algo. No, hasta ahora realmente ha sido bien interesante y yo creo que las personas que están aquí en la congregación van a estar tomando notas, están tomando notas y están aprendiendo porque uno realmente no piensa en esto y uno sigue simplemente, voy a pagarlo más adelante o voy a calcular cuánto me llegue, pero también una cosa que me imagino que te encuentras también es que hoy día con el aumento en todas las cosas, mucha gente no toma en consideración eso cuando están haciendo bueno, no sus planes, sino entrando en deudas y en cosas y luego tienen, no sé, $5,000, $10,000 en deudas, que con un sueldo de $2,500 o $3,000, y entonces ahora no pagan 100 de gasolina, pagan 200, ahora no pagan 200 en compras, pagan $400 en compras, o la luz o las otras cosas aumentan. Y entonces yo pienso que una de las cosas que me gustó, lo que estabas hablando de romper esos gastos mensuales
porque yo creo que le va a ayudar a no solamente a la congregación, cualquiera que esté viendo este programa en línea, a tratar de tener un enfoque objetivo de mantenerse en un lugar donde pueda estar saludable, porque al final de todo, como tú mencionaste, si el evangelio no te hace libre, pues ¿de qué vale? Entonces, parte de la libertad está en la finanza, está en ser una persona que tiene la capacidad de manejar lo que Dios le ha entregado. Y hasta ahora yo creo que ha sido excelente. Así que continúa, continúa, que yo estoy aquí aprendiendo también. Ciertamente, y gracias por compartir esto, porque sí, por eso mencioné al principio, ¿no? Del momento histórico que estamos viviendo, de la inflación, que como todos sabemos, después de la pandemia, ¿verdad? Con todo el dinero que el gobierno federal dio, ¿verdad? Para evitar el colapso de la economía por la situación de la pandemia, pero obviamente al imprimir más dinero y poner más dinero en la calle, automáticamente viene una inflación, que es la que veníamos experimentando, y se complica más la cosa con el conflicto de Ucrania, que ciertamente, ¿verdad? Ha elevado esos niveles de inflación en forma histórica. De hecho, ya salieron los números del mes de febrero, que fueron, la inflación en los Estados Unidos fue de 7.9%. Hace 40 años no se veía una inflación de esta forma. Y todavía el conflicto entre Ucrania empezó el 24 de febrero, o sea que apenas finalizando febrero, o sea que los números reales de la inflación por causa del conflicto entre Ucrania y Rusia se va a ver ahora cuando cierre el mes de marzo. Que vamos a estar bien pendientes de cuáles son esos números, ¿verdad? Cómo será la inflación en el mes de marzo, porque ciertamente va a ser astronómica ese número, porque lo estamos sintiendo todos en nuestros bolsillos. ¿Okay? Sí, afecta y más que nada, pues obviamente a las personas que tienen bajos ingresos, pues uno está pensando prácticamente en el vivir el día de hoy y poder pagar y planificando cuando llegue ese cheque, pues básicamente darlo para adelante. Entonces, si nosotros como podemos aplicar las enseñanzas que nos has traído hoy y ponerlas en práctica, aunque es difícil, va a ser, tal vez sea un poquito difícil al principio, pero va creando ese espacio de ahorrar, y eso te prepara también para cuando vengan estos eventos que son inesperados o tal vez fuera de nuestro control, para que uno esté en un área que pueda estar a flote y mantenerse libre de, primero que nada, estrés y preocupación que trae todo eso. Eso es así, eso es así. Pues vamos a continuar, ¿verdad? Con el principio número 5 de los 9 que queríamos compartir con ustedes, y ciertamente es el tema del ahorro y la inversión. Este es un tema muy importante, y me encanta este proverbio 6, del 6 al 8, que dice: mira la hormiga perezoso, fíjate en lo que hace y aprende la lección, aunque no tiene quien mande sobre ella, ni quien le diga lo que debe hacer, asegura su comida en el verano y la almacena durante la cosecha. Y ciertamente, ¿verdad? Cuando vemos esta escritura que habla sobre la hormiga, nos da un gran ejemplo. Como dice la escritura, no tiene quien la mande, mas sin embargo, mira la sabiduría que tiene este animalito, ¿verdad? Tan pequeño, tan diminuto, que trabaja en el verano para el invierno. Nosotros tenemos que hacer, Dios nos pone ese ejemplo tan importante para que nosotros veamos, mira, tienes que trabajar una época para cuando no puedas trabajar. Y aquí aplica lo del retiro. Desde que desde que usted comienza a trabajar, tal vez su primer trabajo fue a los 20 años, a los 23, 22, a los 21. Desde que usted comienza a trabajar es que usted tiene que empezar a ahorrar para el retiro. Y muchas veces pensamos en el retiro cuando ya tenemos 55 años o 60 años, cuando ya no podemos hacer mucho para el retiro. Así que es bien importante que empecemos a ahorrar. Hay diferentes categorías para el ahorro: compras
ahorros para compras, ¿verdad? Para anhelos y deseos que tengamos, ¿verdad? Un viaje, unas vacaciones familiares, pero también estamos destinados a ahorrar y a planificar para largo plazo, a corto plazo para compras mayores, compras menores, la compra de un hogar, que es algo tan importante para una familia, pues organizarnos para hacer la compra adecuada. ¿Okay? Así que es bien importante y muchas veces no sacamos esa partida del ahorro. Como les mencioné, dentro del presupuesto se supone que nosotros mensualmente saquemos al menos 5% de nuestros ingresos para el ahorro, que empecemos a generar esa disciplina. Aprenda a desarrollar la disciplina del ahorro. Es una de las mejores costumbres de una familia puede desarrollar, es la de ahorrar una pequeña cantidad de dinero de forma regular. El sabio Salomón una vez dijo en Proverbios 21:20, el tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo derrocha. ¿Verdad? Y Dios ciertamente nos habla mucho en la palabra de la importancia del ahorro. De hecho, quiero hablar aquí en esta parte del ahorro de la importancia de tener un fondo de emergencia. Ustedes me dirán, Nilda, lo que pasa es que yo tengo un presupuesto, pero de momento se me enferma el nene, o de momento se me daña el auto, o de momento pasan situaciones ajenas a mi voluntad que se fue ajuste el presupuesto. Pues mire, usted se supone que junto con el presupuesto usted haga lo que llamamos un fondo de emergencia, que ese fondo de emergencia debe tener mínimo 3 meses sus gastos mensuales ahorrados. Por ejemplo, si sus gastos mensuales son $2,500, se supone que usted tenga $6,500 en ese fondo de emergencia mínimo. O sea, por si pasa cualquier eventualidad, usted pueda sostenerse con esos ahorros. De hecho, se supone que se desea de 6 a 3 meses, porque según las estadísticas, los números, quizás eso ha cambiado. Si usted pierde su empleo, usted va a tardar quizás de 3 a 6 meses en reponer, ¿verdad? En conseguir un nuevo empleo. Esas estadísticas se estimaron para que en el tiempo que usted tarde en conseguir un empleo, pues usted pueda tener esos ahorros para seguir viviendo bajo, ¿verdad?, las mismas circunstancias de vida por esos periodos de tiempo. Así que usted tiene que tener ese fondo de emergencia. Si se rompe su auto, ¿verdad?, se le daña su auto, si se enferma alguien de la familia, del dinero que va a salir de ese fondo de emergencia. ¿Ok? Y así no se le altera el presupuesto. Eso es importante reconocer. Ese fondo de emergencia, ¿verdad?, tiene que estar disponible para cualquier emergencia, ¿verdad? Usted debe tener varias cuentas de ahorro. Está el fondo de emergencia y entonces está el ahorro a largo plazo, para inversiones, esa es otra cosa, pero usted debe tener ese fondo de emergencia. Así que eso es bien importante. Usted dirá, pero ¿me va a tomar tiempo construir el fondo de emergencia? Sí, le va a tomar tiempo, por eso es que mensualmente usted va a sacar una partida, un 5%, para ir nutriendo ese fondo de emergencia. ¿Ok? Porque sí le va a tomar tiempo, pero es importante que empiece a crearlo. Así que, miren esto, vamos al principio número 6, ser generoso y sembrar. Aquí, pues, la escritura de Lucas 6:38 dice, dad a otros y a Dios os dará a vosotros. Llenará vuestra bolsa con una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios os medirá con la misma medida con que vosotros midáis a los demás. Así que vemos aquí a través de esta escritura, de hecho la escritura está llena también de exhortación a que ser generoso y a sembrar, ¿verdad? Hay palabras que nos dice la escritura que si sembramos, Dios nos va a retribuir. Es un principio espiritual, un principio bíblico espiritual, que cuando damos, de alguna forma u otra, hay bendición, se revierte eso. Obviamente nuestra generosidad, el deseo del corazón no puede ser el que yo voy a dar para que Dios me multiplique el 100 por 1. Eso no es la actitud. Yo doy, pero como Dios es justo, yo sé que va a retribuir. ¿Ok?
De hecho, cuando Dios nos habla en Malaquías 3:10, que es la famosa escritura, ¿verdad? Cuando siempre van a levantar los diezmos y las ofrendas, los van a dar en señal de adoración en las iglesias, Dios especifica, probadme en esto. A mí me llama, yo he analizado mucho esa escritura, que Dios nos reta, nos dice, dale, te pruebo, da los diezmos, llévalo al alfolí, probadme en esto, trae los diezmos al alfolí y habrá bendición hasta que sobreabunde. Y me llama la atención como la palabra lo especifica, bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios no es escaso. Dios no es, cuando Dios da la provisión, la da abundantemente. Si nosotros somos escasos, somos precavidos a la hora de ser generosos, así mismo nos van a medir, como dice la escritura, con la misma vara te van a medir a sí mismo con escasez y con precaución. Así que el acto de diezmar es un acto de adoración a Dios. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Pero ciertamente, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que darle rienda al Espíritu Santo que nos hable en nuestra vida. Por ejemplo, sí. Y eso lo podemos experimentar, ¿verdad? Cuando Dios toca nuestro corazón para dar una ofrenda o ser generoso o ayudar a alguien que está en necesidad, tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Yo recuerdo que un amigo mío que también trabajaba esto de la mayordomía, él tenía una práctica muy buena y yo la he aplicado en mi vida y ha sido de bendición. Él sacaba un dinerito en un sobre para ser generoso. Él ponía $20, $40 en ese sobrecito. Dice, esto es para que cuando Dios me toque a ser generoso con una persona, para bendecir. Y él sacaba ese dinerito que era para bendecir a alguien. Y lo metía en un sobre y lo cargaba en el bolsillo. Cuando menos se le esperaba, de momento, el Espíritu le hablaba a su corazón y dice, mira, bendice a esta persona. Entonces se encontraba una necesidad y él entendía, ¿verdad? Era obediente y sacaba el dinerito del sobrecito que ya había destinado para ser generoso y bendecía a la persona. Yo creo que esa es una práctica que nosotros tenemos que adoptar, ¿verdad? De dejar espacio también dentro de nuestras finanzas para que Dios nos hable y nos lleve donde hay necesidad, porque parece que somos llamados a hacer la obra de Dios, a ser instrumentos de Dios, a bendecir a otros. Y por eso es que nosotros tenemos que ser sabios en el manejo de las finanzas, porque si estamos endeudados, si estamos en desorden, Dios no se va a glorificar a través de nuestras vidas y bendecir a otras vidas con los recursos que ha puesto en nuestras manos. Por eso es que porque es que no es nuestro, es de Dios. Nosotros somos instrumentos. Y cuando nosotros somos buenos administradores y aplicamos estos principios de generosidad, Dios nos va a poner en nuestro corazón aquellas personas, aquellas áreas de necesidad donde Él quiere que nosotros seamos de instrumento de Él para bendecir, para impactar, para dar. Y eso tenemos que nosotros como cristianos dejarlo, ¿no? a que florezca. Y usted va a ver bendición en su casa, de hecho, la palabra es clara, dice, no escasearás el alimento en la casa de los justos. No he visto justo desamparado de su simiente que mendigue pan. Va a haber bendición. Dios se va a encargar de ti cuando realmente somos generosos, cuando obedecemos la voz del Espíritu y damos en aquellos momentos que hay necesidad. Y tenemos que ser intencionales en cuanto a eso, como le expliqué, sacar algo, una partida para ser generoso. Que sea parte, ¿verdad?, de los diezmos y las ofrendas, es para ser generoso, para dar, para bendecir. De hecho, en eso, cuando hacemos eso, nos parecemos a Dios. O sea, ese es el espíritu de Dios. Porque la misma palabra dice que hay más dicha en dar que recibir. Que para el mundo eso es locura. Dice, no, es más dicha en recibir que dar. Pero para Dios es al contrario, porque para Dios es más dicha en dar que recibir. Esa palabra se hace rema en nosotros cuando somos generosos. Hay más dicha en dar que recibir. Vamos a tener gozo en nuestro corazón cuando damos.
Así que tenemos que aplicar esa parte de la generosidad en nuestras vidas y destinar recursos para ser generosos, para sembrar. Principio número 7, dar a Dios lo que le pertenece, los diezmos y las ofrendas y las primicias. Aquí está Malaquías 3:10, traer vuestros diezmos al tesoro del templo y así habrá alimento en mi casa. Ponedme en esto a prueba, a ver si os abro las ventanas de los cielos para vaciar sobre vosotros la más rica bendición. A mí me encanta cuando dice que va a abrir las ventanas de los cielos para vaciar sobre vosotros rica bendición. O sea, ¿usted se imagina eso? Que va a haber Dios va a abrir todas las ventanas para derramar la bendición hasta que sobreabunde. ¿Ves? Eso es lo que si nosotros obedecemos a Dios en esta palabra de dar nuestros diezmos y las ofrendas y las primicias, va a haber este tipo de, vamos a ver esta palabra hacerse realidad en nosotros. En Deuteronomio 14:22 dice, cada año sin falta apartéis la 10ª parte de todo el grano que cosechéis. De esa 10ª parte de trigo, de vino y aceite y de las primeras crías de vuestras vacas y ovejas, comeréis delante del Señor y vuestro Dios en el lugar que Él escoja como residencia de nombre, para que aprendáis a reverenciar siempre al Señor. Mira, nosotros a veces cuando no damos y ofrendamos, eso es algo entre usted y Dios. Nadie le va a preguntar si usted diezma, si usted ofrenda, si lo hace. Eso es una convicción que usted tiene que tener. Es algo que tiene que nacer de ti. Es un acto de adoración. Cuando tú das los diezmos y las ofrendas, tú reconoces que lo que recibiste vino de parte del Señor. Dios te lo puso ahí. Es honrar a Dios en todo lo que hacemos, por el fruto de nuestro trabajo, reconociendo que es la bendición de Él. Por eso es un acto de adoración. Y como es un acto de adoración, el dar los diezmos y ofrendas tiene que darse con gozo, con alegría, con determinación. No es cuestionando qué va a hacer el pastor con ese dinero. No es que, pero mira, es que si doy los diezmos, pues, me quedo pelado o no puedo pagar la luz o el agua. Si tenemos esa actitud, mira, mejor no lo da. No va a ser de bendición. Tiene que usted tener la convicción profunda de que reconozco a Dios y le doy con gozo y devoción. Y por ende va a haber bendición, porque estoy siendo obediente a la palabra de Dios. Así que eso es algo bien importante y usted lo tiene que internalizar y entender. Y una vez una persona en uno de los talleres que daba dice, nosotros los cristianos somos los que peor estamos porque tras que tenemos que hacer un montón de cosas, también tenemos que pagar los diezmos y la ofrenda. Y yo, padre, revélale. Porque no es que tenemos que pagar, y no es que estemos más mal que otros, no, al contrario, somos más bendecidos cuando obedecemos. Principio número 8, no afanarse, no angustiarse por el dinero, sino confiar en el Señor y descansar en su cuidado y provisión. Mire, ¿verdad? Las escrituras que hay aquí, ciertamente dice, por tanto os digo, no os afanéis en vuestras vidas, no habéis de comer o qué habéis de comer o qué habéis de beber, sino ni por vuestro cuerpo, no habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No veláis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más que vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Palabra de Dios. Ciertamente, ¿verdad? Dios quiere que depositemos nuestra confianza en él. Yo creo, yo soy consultor en desarrollo organizacional, a veces hacemos team building, dinámicas para construir el equipo, confianza en los equipos. Y hay una dinámica, ¿verdad?, que hacemos de forma dramática y de exterior, de que ponemos a una persona, ¿verdad?, trepada en algún lugar, y el equipo con una forma de poner las manos en forma de que la persona se tiene que tirar de arriba y el equipo cacharlo abajo. Y una prueba de confianza, tú dejarte caer de espalda para que el equipo te cache. Y mucha gente flaquea y dice, ay, pero no me dejes caer, por favor. Y yo comparo esa dinámica con lo que tenemos que hacer con Dios, de dejarnos caer, tirarnos para atrás y que Él confiar en que Dios nos va a recoger y no nos va a dejar caer, ni no nos va a dejar algo de piel. Porque ciertamente esa es la confianza que tenemos que tener en el Señor. No sabemos qué vamos a tener, no sabemos qué vamos a deparar. Yo llevo, válgame, como 18 años trabajando por servicios profesionales por mi cuenta. Yo no sé lo que me va a ganar el mes que viene, no sé, pero siempre va a haber provisión, siempre he visto la mano de Dios, a veces más, a veces menos, pero nunca me ha faltado la provisión de Dios. Confío, vivo confiada en el Señor, Él proveerá. Yo creo que tenemos que vivir en esa confianza. Yo no sé, pero Dios va a proveer, Dios conoce mi necesidad, Dios proveerá. No, hay personas que se angustian, que quizás están pasando un mal momento económico y tú lo ves que no pueden ni dormir, se enferman de los nervios y una cosa. Busque ayuda. Y lo primero que tiene que hacer es conocer a Dios, conocer las promesas de la Dios en la palabra. Y si conocemos las promesas de Dios que dice en tu palabra, vamos a vivir confiados, porque Dios no nos quiere ver atados a las cosas materiales. Dios no nos quiere que en nuestro corazón haya una lucha. De hecho, usted sabe que en la Biblia hay más de 2.350 versículos que hablan con relación al manejo del dinero y las posesiones materiales. Precisamente porque Dios quiere darnos un mensaje, porque Dios sabe que en el corazón del hombre va a haber una lucha en quién tiene el dominio del corazón, si Dios o las cosas materiales. Muchas veces nos aferramos a las cosas materiales, a la cuenta de banco, y estamos viendo, ¿verdad?, que esa cuenta, ese número no baje, porque, ay, y si baja cierta cantidad, ay, nos caemos en crisis. No, Dios quiere que pongas su confianza en Él, no en tu trabajo, no en la cuenta de banco, no en la casa que tienes, no. Y si nosotros vivimos desde la perspectiva de que todo es de Dios y nosotros no somos nada y venimos a este mundo sin nada y nos vamos a ir sin nada, y lo poquito que hacemos en este mundo es para glorificar a Dios a través de lo que Él nos permite hacer, vamos a estar confiados. Y si tenemos que salir del carro, lo vamos a salir. Si tenemos que vender la casa porque no puedo pagarla, la vamos a vender, porque no podemos tener cosas que nos aten. Eso es una de las cosas que más hay que enseñar a las personas, porque mucha gente se afana a las cosas, se aferra a las cosas materiales, a la casa, al carro, y se les hace difícil desprenderse. Y no podemos, ahí tú ves que no puedes amar a dos señores, porque aborrecerás a uno, amarás al otro. No podemos amar a Dios y a la riqueza. Sácate de eso. Tenemos que vivir y aplicar en nuestra vida el principio de contentamiento. ¿Y sabes cuál es el principio de contentamiento? El que decía Pablo. Sé vivir, para todo he sido enseñado. Sé vivir en la riqueza y en la pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4. Tenemos que aprender a vivir en todo tiempo. De hecho, las finanzas son cíclicas. Todos nosotros vamos a pasar por situaciones económicas difíciles. Todos nosotros vamos a pasar por unos ciclos económicos. Vamos a pasar por tiempos de vacas gordas, vamos a pasar por tiempos de vacas flacas, porque las finanzas son cíclicas. Damos gracias a Dios por los tiempos de vacas gordas, por los tiempos de prosperidad, pero de igual manera tenemos que darle gracias a Dios en los tiempos de necesidad. Cuando lleguen a nuestras vidas, poner nuestra mirada en Cristo y saber de que, pues, mira,
No sé dónde vendrá el socorro, o sea, el socorro viene del Señor, no sé cómo va a fluir, pero yo sé que va a fluir, porque mi confianza está puesta en el Señor. Así que, y por último, como principio número 9, y aquí vamos, ¿verdad? Mantenerte libre de todo pecado financiero. ¿Verdad? Hay muchas cosas que nos atan, entre ellas está la avaricia. ¿Y qué es avaricia? El afán desordenado de poseer y adquirir riqueza para atesorarlas. Hebreos 13:5 dice, y dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes, la vida, este es Lucas, perdóname, Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ok? Así que ahí nos hace una advertencia, guardaos de toda avaricia. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacer el hombre. Amén. Así que guarda tu corazón, vela que no caigas en ese afán desordenado de poseer riquezas. Y en esto hay que tener cuidado. A veces hay muchos negocios que quieren venir, mira, vas a ser rico rápidamente, mira. Tranquilo, ¿verdad? A veces nos venden sueños, tranquilo. Cuando vendan a venderle cosas, ¿verdad? De cómo hacer riqueza rápidamente, descártelo, porque las riquezas no se hacen rápidamente, todo es un proceso, ¿no? Codicia, afán excesivo por la de riqueza, ¿verdad? Como Proverbios 21:29 dice, hay quien hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no tiende su mano. Y en Marcos 4:18-19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Wow. Y la envidia, ¿verdad? Que es el dolor o la desdicha de no poseer uno mismo lo que tiene otro, estarse comparando con los demás, con el vecino, con el compañero. La Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida en la carne, mas la envidia es carcoma de huesos. Así que tenemos que librarnos de esas tres áreas, de esos tres pecados que están relacionados con el área financiera, que es la envidia, la codicia y la avaricia. Así que espero, ¿verdad?, que esta enseñanza haya sido de bendición. Sé que ha sido larga, sé que lo vamos a repasar. De hecho, le invito, tengo un canal de YouTube que puede ir a YouTube, el Foro Económico con Nilda Pérez. Ahí hablamos de economía, de finanzas, de negocios, de todo. Así que le invito a que nos sigan. Y hay esta y otras enseñanzas de los temas que tocamos también a nivel de radio, que lo grabamos y los ponemos en ese canal. Así que de verdad que ha sido un gusto y un placer estar este tiempito con ustedes, y con mucho gusto, ¿verdad? Tenemos muchísimos otros temas que después eventualmente podemos compartir. Gracias por esta enseñanza, Nilda, y más que nada yo sé que aquí la congregación está muy agradecidos por este tiempo que nos has dado, y ha sido una bendición, y queremos exhortar a toda, no solamente los que estamos aquí en el servicio, sino a aquellos que nos están viendo. Es importante aprender y desarrollarnos, educarnos en esto. Entonces, Nilda es un gran recurso. Por favor, vaya y síguela, conéctase, suscríbase a su canal de YouTube. A veces uno pierde tiempo en el internet viendo cosas que no te traen nada. Esto te puede producir no solamente alivio financiero, sino una educación que puedes ayudar a tus familiares que están en necesidad, porque a veces uno piensa por sí mismo y dice, ok, pues yo estoy más o menos bien o he logrado hacer algo, pero aún a la familia cercana tuya que puede estar pasando por alguna dificultad, tú lo puedes ayudar y puedes orientarlo. Y con estas mismas tablitas y cosas que son sencillas, realmente no toman mucho tiempo, pero cuando las tomamos en serio y las aplicamos, podemos entonces prepararnos para
enfrentar lo que viene. Y me gustó de lo que mencionaste en el día de hoy sobre los fondos de emergencia. Es algo que uno no piensa, es algo que uno se da cuenta cuando llegan los problemas, cuando se rompe la plomería, cuando el vehículo falla, cuando el niño tiene un accidente y de momento tienen que ponerle unos yesos Así mismo en el hospital hoy día con esto del COVID, que de momento mucha gente aún aquí, tuvieron que pasar tiempo en el hospital y eso no estaba en nuestras agendas. Eso no estaba ahí. Entonces, el estar preparado y el ser diligente con estos asuntos es importante porque es una forma de honrar a Dios. Es una forma de adorar. Como hemos aprendido aquí en la iglesia y hemos hablado en muchas ocasiones, especialmente sobre esto mismo de la envidia, del egoísmo, de la avaricia. Estos tres elementos son tres elementos que rompen relaciones, causan separación. Y cuando nosotros tomamos el espacio para entender, como dijo Nilda, que el Señor es el dueño de todo, entonces podemos tomar estas tres cosas y transformarlas en amor, transformarlas en honor, en honra y transformarlas en adoración para el Señor. Porque aún cuando tú estás sirviendo estos principios, tú estás adorando al Señor. Eso es así. Tú estás demostrando y más que nada estás dando un testimonio vivo. Porque cuando la gente te mira y dice, pero ¿cómo es que esta persona está bien? ¿Cómo esta persona está sobrellevando? Tiene el mismo salario que yo, tiene los mismos problemas o necesidades. Es que tú y yo hemos aprendido o hemos empezado a desarrollar este estilo de vida que honra al Señor y el Señor te va a bendecir a cambio. Así que gracias, Nilda. Les recordamos a cada uno, busca en su canal en YouTube y vamos a continuar creciendo este año. Yo tengo expectativas y deseo de vernos como congregación, acercándonos más a hacer este grupo de iglesia que podemos ser generosos, pero como dije, para poder exaltar al Señor generosamente, tenemos que aprender a manejarnos nosotros mismos y esto es dominio propio. Amén. Dios le bendiga y continuamos en vivo. Gracias, Nilda. Hasta luego. Gracias a ti. Cómo no. Un placer.